Mi papel en los programas consiste en preguntar, y yo me pregunto, sin duda porque somos un país sui generis. El otro día vi que el ministro de Justicia había tenido la brillantísima idea de que a los rehenes, a los presos, que son tantos, se les debe dar clase de administración. Pero algo todavía mejor, el monstruo de... ¿Cómo le llama el monstruo? El Ledesma, que no tuvo sino un pequeño detalle, nos estranguló 3 niños, le han hecho una película y está estudiando administración pública. Yo me hago la pregunta, ¿qué relación hay entre administración y esas decisiones de las personas que yo creo han hecho algo contra la administración pública o privada? Una preguntita nomás, ¿no? ¿Tú no crees que es interesante? Es muy sui generis eso, de que el ministro, en vez de decirle van a estudiar carpintería o van a estudiar electricidad o cámara, estudia administración, y el monstruo que ha estrangulado 3 niños, que confesó que hubiera podido estrangular 5, es administrador. A mí me ha parecido eso muy curioso. Y la pregunta es más curiosa porque quien tengo que preguntar es uno de los... Eso es horrible cuando dice uno de los mejores. Uno debe decir, francamente, en este momento, el mejor, el más valiente de los periodistas colombianos, escritor de muchos libros, diplomático, pero a pesar de eso, muy inteligente, porque ya fue muy inteligente su padre, que fue el embajador más querido, y lo repito cada vez que veo a Plinio Mendoza, que es nuestro invitado de hoy. Su padre, Plinio Mendoza Neira, ha sido, por votación general de las generaciones, aún de la mía, que lo conocimos muy joven, y de los más jóvenes, aquel Mendoza tan querido en Venezuela, de los embajadores más queridos en Venezuela. Plinio Puleyo ha sido embajador hasta muy reciente, renuncia, no tan reciente, cuando ha debido renunciar en el momento su embajada en Italia, pero básicamente es un escritor, yo diría de mucho éxito y siempre de mucha pelea, que es lo que más puede desear un periodista y un escritor. Su libro, escrito con Álvaro Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, el Manual del Buen Idiota al Latinoamericano y Español, ha sido, bueno, un éxito de venta, pero un éxito también de peleas muy importantes, que son las únicas todavía que no sé si vale la pena darlas o no. Ahora, hoy está con nosotros porque acaba de publicar en Colombia un libro que ha producido ira, furibundo, lo que le falta es la horca, que es 5 días en la isla. Ahora, él viene a presentar el libro, porque la editorial pide, y si el autor está vivo, en este caso vivísimo, como Plinio Puleyo, que presenten su libro, que vayan como los actores, como las actrices en país en país, a presentar, a firmar el libro. Ponen, esta tarde firmará el libro el autor. Yo me pregunto, Plinio, ¿qué hacían Sócrates o qué hacía Huxley o qué hacía Thomas Mann cuando esos libros no se presentaban? Bueno, yo creo que hay un fenómeno nuevo ahora, y es que en este mundo vertiginoso en el que vivimos, que tiene otro ritmo, realmente siempre hay mucho riesgo de que los libros pasen desapercibidos. Es un problema de mercado, no es un problema de calidad. Si no se ponen los focos de la atención pública sobre un libro, de pronto pues ese libro pasa desapercibido y a veces de forma injusta si el libro es muy bueno. Es decir, ya estamos en otra era y en otro ritmo de vida. Y yo creo que es inevitable que haya esa intención por parte de los editores de que se llame la atención sobre un libro. Ahora, yo creo que finalmente eso es apenas un primer campanazo, que en realidad un libro se defiende solo. Es decir, que una vez que la gente ya tiene un interés alrededor de un libro, si el libro es bueno se defiende, si el libro no es bueno no se defiende. Es como con las películas. Una película le puede dar toda la publicidad del mundo, Bueno, pero la como verdadera... pasó con Evita, que todo el mundo decía que iba a tener el Oscar y todo, y ha sido un estruendoso fracaso. Y la verdadera propaganda de la película es cuando la gente habla de la película y le recomienda a alguien, mira, no dejes de ver esta película. Ahí es cuando la película funciona. Lo otro es apenas atraer el interés inicial, pero realmente tanto los libros como las películas se defienden por sí solos. Si son buenos, salen adelante, si no, no. No.
El libro está entrando en Venezuela y está entrando con una cosa bien interesante, que es que el libro ha tenido de las críticas más feroces y más duras que yo he visto contra un libro. Y sobre todo publicado en la revista donde es uno de los jefes es Plinio, y donde los colombianos son tan orgullosos de sus valores, entre ellos cada embajador colombiano. De las cosas que me habla es que usted conoce a Gabriel García Márquez, a Plinio Mendoza Puleyo, a los editores de las revistas. Mira que eso les ha parecido raro a los venezolanos esa crítica tan feroz, pero va acompañado de algo mejor, que decía, no lean este libro, lo que ha producido que todo el mundo ha salido a correr, a buscarlo. ¿Por qué? Tú me dijiste una cosa mientras empezaba el programa, que basta que digan eso. ¿Cómo fue que tú me dijiste esa explicación? Bueno, mira, si alguien llega y dice no, ni lo compre, que dijo una muchacha por ahí. Ni lo compre, sí. Pues la gente sale a comprarlo, es lo que ocurre generalmente entre nosotros. No, lo que ocurre con sí, el esto, título así, aquí está. Sí. Alguien tuvo, por supuesto, un gran amigo de Plinio seguramente me lo mandó, ahí dice, ni lo compre. Plinio Puleyo Mendoza se revela como una corintellado criollo. ¿Tú no crees que es un gran elogio para un escritor que sepa traducir en ese lenguaje tan extraordinario como el tuyo y convertirse en corintellado? Yo soñaría con que me digan que yo soy como esos personajes que presentan esos programas de sábados. No quiero decir nada porque son compañeros míos, pero que dicen cosas y los conocen. Me encantaría. Bueno, pero mira, fíjate que una vez conversé con García Márquez de esto y me dijo, esa muchacha no ha leído seguramente Corín Tellado. Él terminó fue defendiendo a Corín Tellado. No, yo creo que, claro, cuando dicen Corín Tellado tratan de decir que es un folletón romántico, etcétera. Yo creo que el libro tiene mucha sobriedad en el trabajo, de los sentimientos, etcétera. Tengo el privilegio de haberlo leído. En esto es esta misma crítica cuando sacamos el Manual del Perfecto Idiota latinoamericano. Sí, pero ahí había como más comprensión el ataque, porque era el ataque directo a una ideología. El título fue Autorretrato de tres idiotas, entonces tú te imaginas la objetividad que puede tener. No, lo que pasa en estas dos, hay dos lecturas posibles. Hay una lectura chismográfica, es decir, si tú te vas a Mérida y escribes una novela que tiene como escenario la ciudad de Mérida y la clase dirigente de Mérida, pues naturalmente yo creo que el que escriba sobre eso corre el riesgo de morir en Mérida. Si no se va rápido fuera de Mérida, se lo matan. Es la lectura de pueblo. Y este primer libro pues ha tenido esa lectura chismográfica en un ámbito social muy reducido de la sociedad, de la alta sociedad bogotana, etcétera, etcétera. Guardadas todas las debidas proporciones, pues yo imagino que Flaubert debió sufrir mucho en Rouen, ¿no? Porque toda la gente de Rouen, cuando salió a leer Madame Bovary, pues salió corriendo a decir quién será esta señora, y que comenzaron a calumniar pobres señoras de Rouen, y quién será el boticario, etcétera. Afortunadamente hay una lectura fuera de Rouen, y yo aspiro con el libro de que haya una lectura fuera de Bogotá. No, pero es que la lectura de Bogotá es inmensa, porque bogotanos y esa cantidad de amigos muy queridos que yo tengo en Colombia, pues dicen, ¿ya leíste el libro de Plinio? Entre otras cosas, saben la admiración y el cariño, que no sé si te gusta mucho decirlo, de tantos años, ¿no? Tanto así que yo creo que el libro está dedicado a la edad, porque el libro que me dedicaste es algo que a la gente como que no le gusta mucho, dice, con el cariño de siempre, que sí. Cuando ya tú no puedes decir la cantidad de años, tú dices... De todos los años. De todos los años. Sí. Bueno, pero es que hay una lectura también ideológica, una retaliación de tipo ideológico. Mira, cuando tú escribes un libro que molesta a un poco de gente por sus ideas, por sus convicciones, etcétera, entonces después te pasan la factura, evidentemente. Pero bueno, esas son cosas locales. Finalmente, uno lo que prefiere es que su libro ya lo lean por fuera y que lo lean como una novela, sin tratar de buscar identificaciones y tratar de saber quién es tal personaje o tal otro, y esa lectura la tiene uno fuera de la parroquia donde vive. Bueno, María Mercedes Carranza, que yo la conozco por retrato ahí, dice que un corintellado pero peor. Entonces, si siendo no ficción, la narración tiene, según los que la han leído, un toque autobiográfico, de confidencia. Yo creo que todo libro lo tiene un poco, ¿no? Pero, es decir, esa pregunta que hacemos, que sabemos que inicia los reporteros, ¿qué perseguía? Bueno, además de escribir, porque es el inmenso placer y la necesidad que tienen los escritores de escribir, pero es en especial
que sí es más local, porque cada persona se reconoce, que eso fue lo que produjo el gran revuelo. ¿Por qué lo hizo Apuleyo en ese momento tan difícil de Colombia? Nadie escribe una novela diciendo me voy a proponer esto con esta novela. Eso, tal vez un ensayo, sí. Tal vez si yo escribo un libro de ensayo digo, bueno, yo me propongo sostener esta tesis. Bueno, tú escribes una novela y tú escribes una novela porque tienes unas vivencias, porque tienes necesidad de hacer una transposición de las experiencias que tú has vivido, de lo que tú has oído, de lo que tú has sufrido. Las novelas escriben con esos hilos. Baroja decía que no se puede escribir sino lo que uno conoce y lo que uno ha vivido, es evidente. Ese es el punto de partida de toda novela, pero nunca creo yo que sea sincero decir yo me propuse con esta novela esto o lo otro. Uno escribe una novela y no sabe por qué la escribe. Y finalmente lo que importa no es eso, por qué escribió esto, por qué escribió lo otro. Lo importante es que la novela estéticamente transmita unas emociones y que esas emociones las reciba el lector. Ahora, no le corresponde al autor saber si lo ha logrado, puede que no lo logre. Pero de todas maneras el propuesto es eso. Por la admiración también que le tengo al país, de Colombia, creo haber entendido el sentido del libro como todo lo tuyo, muy bien escrito, pero estábamos pensando que la protagonista, Claudia Aristeguieta, ¿no?, es una sobreviviente de la violencia colombiana. ¿Podría incluso pasarse con algún parentesco esta novela de la noticia de un secuestro de tu amigo? No creo que tenga absolutamente ningún... No, bueno, sí, pero, ahí tal vez un parentesco, es que el personaje en un momento dado ha sido objeto de un secuestro. Yo no creo que se pueda decir que es una sobreviviente. Sobrevivientes de la violencia somos todos los 35 millones de colombianos. Todos somos sobrevivientes de la violencia. Es decir, no morimos en la violencia, vivimos todavía. No sabemos por cuánto yo te tiempo. Pregunto, si no se trata acaso de una visión que queda de la intimidad colombiana, justamente esos movimientos. Yo estuve oyendo en semana, creo que hace 2 o 3, y digo, esa admiración que le tengo a Colombia, algo sobre la pobreza y la inmigración o emigración de un estado a otro colombiano. Y en una entrevista que yo te hice en el 88, me decías que Colombia es el caso, esas palabras textuales tuyas, Colombia es el caso de una casa que se está incendiando. Nosotros, en aquel entonces, decías Plinio Apuleyo, tenemos en Colombia 2 graves problemas, como tú sabes: la subversión con grandes grupos guerrilleros, unos 40 frentes armados operando prácticamente en todo el territorio nacional, y tenemos además el gravísimo problema del narcotráfico. Tú me lo estás diciendo en el 88, en julio. El problema en sí sería menos grave si hubiera una respuesta más eficaz del Estado. Pero nosotros somos como aquella casa que se está incendiando y llamamos politólogos, llamamos juristas, nuestros juristas que siempre vienen a proponer alguna reforma constitucional, como si eso resolviera las cosas, que los sociólogos que vienen a buscar las interpretaciones socioeconómicas, pero están faltando los bomberos, porque quienes se tiene que llamar es a los bomberos antes que nada, antes que hacer diagnósticos, antes que preguntarse qué pasó, por qué se declaró, cómo va a pasar para que no vuelva a preparar, cómo se desató ese fuego. Lo primero son los bomberos. A mí me parece eso de los mejores artículos, aunque no puede ser una respuesta, porque sobre eso me puedes hablar un rato. Si tú veías en el año 88 esto en Colombia, tú repetirías que ya un periodista, un ensayista, veía todo esto tan claro. Sí. ¿Cómo en el 88 no llamaron a los bomberos? O llamaron a un wrong number, como dicen los americanos, a un número errado. No llamaron a los bomberos en Colombia. Mira, ahí se hablan de 40 frentes, hoy tenemos 100 frentes. Hoy tenemos los alcaldes de unos 500 y pico de municipios, y Colombia tiene 1050, 1100 municipios, la mitad están intimidados por la guerrilla. Es un estado débil, un estado cobarde, un Estado que no le hace frente a ese problema de la subversión. Yo siempre invoco el caso de Venezuela. Mira, en relación con la guerrilla, hay 2 países donde la guerrilla triunfó, que fueron en Cuba y en Nicaragua, porque se identificó con una aspiración democrática del pueblo, de cada país, en un momento dado en su lucha contra un dictador, Batista y Somoza. Hubo 2 países donde la guerrilla fue derrotada por métodos bárbaros y repugnantes, como fueron Argentina y Uruguay, con desapariciones, con torturas, con cosas que uno como demócrata no las puede aceptar. Y el único país que logró derrotar la guerrilla sin perder su perfil democrático fue Venezuela, pero con una democracia dura, con una democracia fuerte.
Lo único que te puedo asegurar es que una democracia débil no puede derrotar un movimiento armado de esa envergadura. Se requiere una guerrilla fuerte. Yo te podría cambiar la metáfora del bombero por la del ladrón. Es decir, si tú tienes un ladrón en casa y el ladrón se te mete en la casa, entonces, claro, lo primero que tienes que hacer tú cuando tienes un ladrón en casa que ya te metió por el tejado es tratar de llamar a la policía para que haga el ladrón. Lo absurdo sería que te pusieras tú a preguntar cuáles son las motivaciones que tuviste el ladrón. Deben ser problemas sociales, pobrecito, debía ser muy pobre cuando chiquito, te pasó esto y esto y esto, ya no tengo ladrón. Es decir, porque mientras tú reflexionas sobre eso, el ladrón te mata, o te roba, o te hace cualquier desastre. Pero aquí no se llama a la policía porque no se sabe si está peor todavía, sí, ¿no? O haces cualquier cosa por defenderte, evidentemente. Nosotros somos muy dados a las especulaciones. Y eso es una cosa histórica. Yo siempre pienso en nuestra figura de la patria boba. Nosotros tuvimos la patria boba. Mientras ustedes peleaban aquí, y peleaban muy duro, tan duro que la mitad de Venezuela casi pereció en esa guerra feroz que tuvieron, la guerra de independencia. Nosotros estamos discutiendo si la organización que debíamos darnos era federalista o centralista, y comenzamos a pelear. Y siempre me ha maravillado por qué Morillo llegó a Bogotá y sacó a 100 personas de sus casas y las fusiló. A 100 personas. ¿Por qué lo hizo? Lo fusiló porque la gente idiota no se fue. Aquí se fueron ustedes por Oriente, fueron corriendo cuando llegó Monteverde. Sí. Allá se quedaron en sus bibliotecas leyendo porque pensaban que eso era inocente, eran especulaciones de ideas, libros, cosas. Y Morillo, que venía lo que venía, los sacó y los fusiló porque eran rebeldes, sediciosos. Entonces yo tengo siempre esa figura en la cabeza porque pienso que es un país que no está preparado, siendo tan violento, no está preparado desde su clase dirigente para afrontar la violencia. A la violencia hay que dar una respuesta fuerte. Si tú entras en diálogos, en disquisiciones, etcétera, tú simplemente estás negociando con los delincuentes, con la gente que está fuera de la ley. Es muy difícil esa posición mía, pero yo estoy convencido de ella. Me hablas así, y lo único que corriges es que en vez de 40 hay 100 frentes. Hay 100. Sí. Y al parecer se equivocaron de un número y no llamaron a los bomberos. ¿Qué podría hacerse ahora? Porque son más, en todo, más narcos, más grupos guerrilleros, y al parecer más gente negociando constitucionalmente, ¿no? Pues mira, tenemos un ministro de la Defensa, que es buen amigo mío, que es un señor ingenuo que llega y dice, vamos a proponer otra vez la paz. Y yo le digo, pero mira, ¿qué vas a proponerle la paz a gente que gana todo con la guerra? Mira, los ingresos de la guerrilla en Colombia están evaluados en $1 millón diarios. ¿Tú te imaginas lo que es $1 millón diarios producto del narcotráfico, los secuestros, del boleteo, etcétera? Gente, $1 millón diarios el ingreso de la guerrilla en Colombia. Ahora, una guerrilla que gana todo con la guerra y que no gana nada con la paz, que le vas a dar con la paz unas becas, un taxi, permitir que vengan 3 de ellos al Congreso, eso es ridículo. Entonces hay que mirar la realidad, hay que hacerle frente a esa realidad. Ahora, cuando tú dices estas cosas que estoy diciendo, en Colombia te dicen, usted lo que quiere es la guerra. Le digo, no, yo no quiero la guerra, yo quiero la paz. Pero tengo que reconocer que me han declarado la guerra, y cuando me han declarado la guerra yo tengo que hacerle frente a ese problema. Es un problema muy complicado porque hay unos factores de tipo ideológico, hay unos factores de tipo cultural, antiquísimos, como ese que te estoy contando, que hace que la gente no esté preparada en sus niveles dirigentes para hacerle frente a un problema como el que nosotros tenemos, que es gravísimo. Imagínate tú, la guerrilla por una parte y el narcotráfico por otra parte. Pero, ¿por qué a la vez, es decir, porque la prensa colombiana es muy buena, demuestran esa gran angustia? Al parecer no hay, me vas a corregir, no deja de haber libertad de expresión, porque los artículos tuyos son muy... No, ya nadie pone en duda la democracia en Colombia existe. Sí, pero tú dices que solamente una democracia fuerte, una de las fuerzas de una democracia, por lo menos creo yo, es la libertad de expresión. Lo primero que reprime, ahora una hija mía estuvo en Lima, en un congreso de la OEA y eso, se respira una cosa tremenda de opresión y de miedo y de terror. Y lo primero que ella compró fue careta. Y el ataque a la prensa y la opresión a la prensa. Entonces, si hay eso, que es, porque la enfermedad tiene sus síntomas y sus demostraciones, la viruela sale. Si hay una prensa y una libertad de expresión y gente pensante y culta como ustedes dicen todo eso, quiere decir que hay una democracia. Entonces, esa democracia no sirve para combatir nada de eso que hay. No, mira, yo pienso que no hay que tomar medidas contra la prensa. Yo soy un demócrata y no creo en la censura. No, creo no puede, porque tú escribes unos artículos tremendos. Bueno, sí, perfecto, y está bien decirlo, pero el problema es de otro orden. El problema, mira, hay 2 elementos que son graves en Colombia. Uno, en la Constitución, un artículo que dice, ningún
civil debe ser juzgado por militar, de modo que eliminaron la justicia penal militar para la guerrilla, de modo que los guerrilleros están asimilados a civiles. Y una cosa que en Venezuela sería escandalosa, absolutamente inverosímil. Tú sabes una cosa, que hay un artículo del Código Penal que dice que los delitos que cometan los sediciosos en combate no son punibles. Piensa lo que significa eso, es decir, que si llega un señor bien porque y es le increíble. pone, mira, es increíble, el Código Penal dice exactamente, los delitos que cometan los sediciosos en combate no son punibles. Quiere decir que si un señor guerrillero pone una carga de dinamita en un camión, no es culpable, vuela el camión y acaban con los pobres soldaditos que son reclutas de 20 años, los acaban a bala ahí en la carretera, ese delito no es castigable, lo cual implica y significa que de 5.000 personas que detuvieron en el año 93, 4.800 fueron liberadas por los jueces. ¿Por qué? Porque el guerrillero que lo cogen preso, imagínate eso, en Venezuela sería un escándalo. Dice, yo fui guerrillero y estos delitos los cometí en combate. Entonces, como el Código Penal dice que esos no son punibles, lo ponen en libertad. ¿Cómo puedes tú derrotar una guerrilla en esas condiciones? Imposible. Entonces, tú tienes la impresión que no pueden acabarse. Es decir, hay dos cosas que pueden coincidir. Si llega al final el presidente Samper, ¿cuánto le falta al presidente Samper para...? Le falta un año, dentro de menos de un año son las elecciones, y en agosto del año entrante ya hay transmisión de mando. Bueno, en lo que falta de ese año, y eso, no van a tomar ninguna medida que pueda decirse que mejore, decir mejora. Ahí no hay, yo no creo en la mejoría, ahí tiene que haber una ruptura franca y clara y una cosa nueva. Cuando yo estuve en Colombia había un momento de gran ilusión y todo el mundo en la calle vendían la nueva constituyente, era la gran cosa. Yo creo que ningún bestseller... Mire, cuando un país está perdido entre nosotros, lo único que le ocurre a un país de estos es cambiar la Constitución. Es cambiar la Constitución. Y la Constitución colombiana es una maravilla, un catálogo de felicidad. Eso es increíble. Dice, todo colombiano tiene derecho a una vivienda digna. Y le digo, ¿y por qué no ahorran todo eso? Y la paz es un deber de obligatorio cumplimiento. Eso aparece por ahí en un artículo de la Constitución. Sí. Le digo, ahorres esos 90 artículos, pongan uno. Todo colombiano tiene derecho a la felicidad. Y ya, estamos listos. Con un solo artículo. Todos son felices. Porque convierten las constituciones en catálogo de anhelos. Es decir, es como si tú pusieras en una constitución todo lo que tú quisieras. Tener vivienda digna, comida, educación para tus hijos, etcétera. Con eso no lo consigues, simplemente lo pones en un papel. ¿Qué sacan los etíopes, por ejemplo, que se mueren de hambre? Con poner todo niño tiene derecho a comer y a tener educación hasta los 20 años. Pues con eso no resuelve nada, se sigue muriendo de hambre. En cambio, un país desarrollado no pone eso, porque esos son objetivos del desarrollo, no son deberes, son objetivos del desarrollo, que se consigue sin necesidad de ponerlo en la Constitución. Es un error, pero cada vez que un país de estos tiene un problema, no es extraño que también en Venezuela de pronto resuelvan hacer una reforma constitucional y no resuelven absolutamente nada. Es mejor que vean la experiencia del vecino y no les va a servir de nada. Bueno, la experiencia, nosotros hemos hablado muchas veces contigo y con otras personas que justamente creen que son tantas las cosas que nos unen y que si desean guerra que deberían, que eso los distrae. Cuando las cosas se ponen malas de un país o del otro, entonces siempre se habla de que tal Golfo, eso. Yo no sé si tú se lo dijiste a un periodista o me lo diste a mí, que soy más que periodista, hermana tuya, que en Colombia nadie habla del Golfo todo el día. No. Mira, yo siempre he creído que en la relación entre los dos países hay tres problemas distintos. Hay un problema del pasado. Ese problema del pasado corresponde, lo siente Venezuela. Y Venezuela tiene la impresión de que Colombia siempre le ganó los pleitos, los litigios fronterizos, porque en esa época Venezuela era un país pobre, Colombia era un país lleno de gente muy hábiles, de muy buenos negociadores, diplomáticos, leguleyos, etcétera, y que una especie de síndrome histórico emocional que hace que una vez que Venezuela ha cambiado su perfil, que es un país rico, que es un país culto, que es un país democrático, y pues hay una necesidad de afirmar, ¿no?, un poco esa reivindicación, decir ya no cedemos nada más, y eso hace que lo del Golfo sea imposible de arreglar por el momento. Hay un problema del presente en las que tiene razón Venezuela, es decir, tienen un vecino incómodo que somos nosotros, aquí pasan los guerrilleros, asaltan, matan, secuestran, es un horror, y eso tiene que ver con lo que te estoy diciendo, la debilidad de nuestro Estado. Pero hay una cosa que está proyectada hacia el futuro, que es la integración económica, que está marchando muy bien, realmente bien, que es el aspecto positivo en la relación de los dos países. Yo pienso que hay que archivar el problema del pasado, dejarlos en cuarentena, meterlos en la nevera, no hablar del Golfo, dejarlo tal como está. Yo no quiero. Siguen hablando. Bueno, pero cada vez que hay un candidato acá que tiene algún problema, entonces revuelve el problema del Golfo. Allá no, porque nadie sabe ni siquiera que existe el Golfo.
El Golfo, nadie tiene conciencia en Colombia de que hay un problema del Golfo, y yo creo que a nadie le importa si Colombia y Venezuela debe tener, Colombia debe tener 10, 15, 20, 30, puede 100 poner kilómetros. el dedo al pie en el agua o no puedo ponerla, ¿no? Eso no tiene importancia. Pero, Pero esa es una historia que no tiene importancia, es una historia sobredimensionada, la historia del Golfo es una cosa ridícula. Ponte a pensar si Francia y España se van a pelear por pedacito del Mediterráneo, cuando ya el mar le pertenece a todo el mundo, eso no tiene ninguna importancia. Pero lo malo es que el de Colombia es Mare Nostrum, ¿no? Bueno, yo les quiero hablar que con Colombia no es tan fácil la comunicación. Sin embargo, CanTV y el sistema Movilnet acerca muchísimo a la gente. Si yo he podido invitar a Plinio por teléfono, se están haciendo grandes trabajos de mejorías telefónicas, de teléfonos, sobre todo del teléfono que no tiene teléfono. Y yo a la vez quiero decir que también el sistema Movilnet trabaja técnicamente para que además de todas las mejoras esas de la instalación de teléfono, de la mejoría de teléfono, sea cada vez más moderno, en donde costó mucho, porque Venezuela tenía en números menos teléfonos que las islas más cercanas, es decir, como el 8%, cuando por ejemplo Noruega tiene 104%, es decir, el venezolano carece de teléfono, y ahora CanTV hace posible que lo tengamos. Y además vamos a tener una gran exposición de Zapata en Internet, patrocinada por CanTV. Plinio, tú estabas hablando de Venezuela y Colombia, que es imposible no hablarlo cuando nos encontramos, pero también en muchos de tus artículos y en muchas de tus declaraciones, tú haces énfasis en las mujeres. Primero, porque tú eres muy mujerero, pero eso vamos a dejarlo aparte. Eso, los que quieran leer el libro encontrarán que es cierto, que te seducen, eso es natural. Fortuna en este momento es casi un milagro, porque hay tantos que no les seducen a las mujeres que es mejor eso. Pero fíjate que estábamos hablando cancilleres, hemos tenido aquí en Noemí, tenemos ahora de ministro de cancillera a la señora Mejía, aquí está de candidata Irene Sáez, y tú hablas también del poder de las mujeres. ¿Por qué tanto? Porque lo hay. Yo veo, por ejemplo, en semana la cantidad de mujeres que escriben. En Venezuela hay una cantidad de mujeres que están en cargos económicos, desde la economía, ¿no? Mira, yo soy muy feminista, de verdad. Yo pienso que las mujeres tienen derecho ya hoy en día en nuestros países a tener una aspiración legítima. Además, las mujeres son más responsables, manejan mejor la cosa pública con más honestidad. Y sobre todo una mujer tiene siempre un reto. Una mujer que llega a un cargo público tiene que mostrar que sirve. Y la verdad es que el nivel de competencia de las mujeres en los cargos públicos es mayor que el de los hombres. Es mayor. De modo que a mí no me extraña que en Colombia tenemos una muy buena candidata, que es Noemí Sanín, que tiene sus opciones. Aquí tienen ustedes Irene también, que me parece que tiene opciones. Veo que está de primera en las encuestas y me parece estupendo como reacción contra la política. Lo que está podrido en nuestro país es la política. Son los partidos políticos, son los directorios políticos. Pero, ya nadie pero cree no en puede los haber una políticos. democracia. Sí, fíjate una cosa. Que Pero yo el castigo importante, Sofía. Si en un momento dado, yo te Pero acepto, entonces, no ¿qué puede haber una hacemos? democracia sin partidos, de acuerdo. Los partidos son los elementos esenciales de la democracia, pero cuando los partidos se desgastan y se corrompen en el poder y demuestran que son eficientes y se gastan la plata sin responderle a la nación por todo el dinero que han recibido y todo lo que se han gastado, me parece muy bueno que haya una reacción antipolítica, y si esa reacción antipolítica pero ¿qué se se conviene? focaliza en una mujer, me parece maravilloso. Pero las mujeres son políticas. Lo que le pasa tanto en el caso, vamos a decir, de Noemí como Irene, podríamos analizar si el hecho de eso que llaman plataforma, dicen que Irene no tiene una plataforma política y la está buscando, no se sabe si para bien o para mal de ella, y Noemí no tiene una plataforma política. Ambas se caracterizan, además de ser muy bellas, muy inteligentes, de saber no responder, porque ninguna responde directamente, sino muy vagamente a las preguntas esenciales de un país, de países muy tristemente maltratados. Quizás tú crees que ese es el éxito de las mujeres, seguir siendo un poco femeninas en el
en la evasión, como lo son no a veces en creo. la evasión. No creo, mira, lo que ocurre es, primero, plataforma política sí pueden tener, lo que pasa es que no tiene una plataforma partidista. Es lo que te quise decir, perdón. Sí, eso es cierto. Ahora, la corrección es válida, que sean evasivas, bueno, yo creo que todos los políticos son evasivos. Yo oigo los discursos, generalmente los candidatos. Son prometedores, y ellas han tenido la inteligencia. Prometen, pero nunca le dicen uno cómo. Dicen, vamos a luchar contra la pobreza. ¿Cuántas veces lo habrán dicho en Venezuela? Y la vamos a hacer sigue tantas ahí. casas, y vamos a hacer la felicidad, y vamos... Es eso, de modo que ya las mujeres no quieren aparecer haciendo promesas vagas porque tocan un elemento de desconfianza en sus países. Entonces, es probable que como estrategia prefieran no hacer promesas y luego, bueno, movilicen ideas generales. No sé exactamente cómo se plantea aquí la candidatura de Irene, no sé cómo la de Noemí, evidentemente. ¿Cómo lo ves tú, la de Noemí? Lo de Noemí pues tiene un handicap, desde luego. La gente dice, un país tan violento como Colombia, ¿cómo lo vamos a poner en manos de una mujer? Eso es lo que la gente dice, un país lleno de guerrilleros, de narcotraficantes, de gentes peligrosísimas, y una mujer muy encantadora, etcétera, será capaz. Yo sí creo, porque yo miro el caso de las mujeres que han llegado al poder, la señora Thatcher, Golda Meir, Indira Gandhi. Una mujer llega al poder y una mujer tiene a veces más pantalones que un hombre, quiero decir. Bueno, la señora Madeleine Albright lo dijo de otra manera, claro. Lo dijo de una manera magnífica. Bueno, y Noemí lo ha dicho, cuando faltan pantalones, tal vez mejor una falda bien puesta. Y el problema que tenemos a nosotros es que nos está faltando pantalones. Entonces, como nos faltan pantalones, de pronto la falda no está mal. Bueno, yo, por supuesto, como soy amiga de mí, no quisiera que fuera presidente, me parece que el cargo más tremendo y más horrible, pero vi que está muy bien en las encuestas. Está de tercera, no, en Colombia es un país loco, se ha vuelto loco. Yo creo que todos nuestros países se vuelven locos un poquito, pobrecitos. Por ejemplo, tenemos de primero, ahí de primero estaba Valdivieso, que es un fiscal, que es un hombre honesto, magnífico. De segundo está un señor Mocus, que es nuestro alcalde. Yo le vi en una entrevista, en la única vez que Mocus es un señor extravagante que su prestigio se origina en el hecho de que, siendo rector de la Universidad Nacional, se quitó los pantalones y le mostró el trasero a los alumnos, con la mala suerte, mejor dicho, la buena suerte para él, de que un muchacho tenía un video y filmó eso, y entonces todo el país vio el trasero del señor Mocus, del rector. Y yo pensé que se acababa la carrera política. No, fue el comienzo de su vistosa carrera política. Se casó en una jaula de tigre, sacó payasos a las calles. Bogotá anda yo creo que es de origen oriental. Lituano. Él es lituano. Yo lo vi en una entrevista. Sí, bueno, y resulta que no ha hecho nada ni ha resuelto nada, pero el hecho de aparecer como una figura antipolítica, porque sí lo es, desde luego, pues lo tiene de segundo. Es decir, que nosotros de pronto tenemos de presidente al señor Mocus. Sería como, pues, apagar la luz y irse, porque ¿qué se puede hacer con eso? ¿Tú crees que es peor él de lo que ha sido dañino, como da mucho dolor decirlo, Samper, a quien se habían puesto esperanzas? Bueno, mira, claro, en el caso del presidente, pues él tiene el gravísimo problema de que está demostrado que su campaña se hizo con dinero del narcotráfico y que gracias a ese dinero fue elegido. Y eso es sumamente grave, eso es gravísimo. Este señor es honesto, señores, pero es que no basta decir yo no robo. ¿Tú te atreves hoy día, es decir, uno siempre quisiera que alguien se equivocara, de que el dinero vino se sabe, sí, pero que el dinero era de narcotráfico? Yo no quiero nombrar a un nombre muy importante de la política colombiana que estaba aquí, Venezuela, cuando salió, que cobró un cheque relativamente pequeño, porque en esa cosa no importa, pero pequeño. ¿Te refieres al embajador que sí, estaba aquí? Donde inclusive en una prensa importante de ustedes decía, eso era uno de los hombres más respetados. Cuando él llegó aquí... No, yo creo que es una injusticia con Guillermo Alberto, por una razón sencilla. Mira, en Colombia todo el mundo sale a recoger dinero para su campaña, no la recogen los partidos, es que ya cada candidato forma su propia organización económica, campaña, etcétera. En un medio como este, donde hay tanto dinero sucio, es muy difícil que un político pueda evitar, un político... Y él contó que eso fue hace mucho tiempo, y todo el mundo, en el año 83, cuando el señor Perafán, que era ya de su mismo pueblo, ya de dueño de Venezuela, materialmente del sur. El señor Perafán lo habían condecorado en el Congreso. Entonces, lo habían condecorado, si el señor tiene condecoración. Allá la mostrará ahora, allá en los Estados Unidos, que no tiene preso. Y está condecorado por el Congreso. De modo que él le recibió a un señor condecorado por el Congreso una suma. Ahora, pues hay un escándalo fariseo alrededor de eso. Eso es distinto a pactar con el cartel de Cali oficialmente. ¿Tú crees que sí hubo eso? Pues hasta ahora sí lo crees. Hubo 6.000 millones de pesos, que son, bueno, ¿Cómo cuánto? son 6 millones de dólares que entraron a la campaña
Y bueno, nunca se pudo demostrar de verdad que el presidente supiera, pero yo creo que es muy difícil que un presidente, mira, que condenen un poco de gente por enriquecimiento ilícito en beneficio del tercero, y no pregunta cuál es el tercero, pues el que ganó las elecciones con ese dinero. Eso es muy complicado. Ahora, Plinio, hablando de esto, volvemos a tu libro, y el deber de los intelectuales. Tú no haces con este libro un poco como una oxigenación, es decir, tú que todos los días te enfrentas por dos razones. Primero, por tus razones colombianas, netamente colombianas, con los cuales tienes grandes enfrentamientos y difíciles de escribir, por tus ideas universales, que son hoy día más aceptadas y menos, porque en muchos países ha vuelto a triunfar la socialdemocracia. Dicen que es el deber del intelectual. Tú lo cumples como un buen soldado y lo has pagado porque tienes que tener guardia, te han amenazado, bueno, todas las cosas que tú sabes y que ustedes saben porque leen la prensa. Y a la vez sacas un libro que yo he visto, mientras yo estaba entrevistando a Carlos Alberto Montaner, estaba su señora y una amiga linda de esta señora, y yo le rogué que me prestara el libro para yo poderte entrevistar. Y dijo, no puedo, es una novela apasionante. Estaba sentada atrás mientras yo lo estaba entrevistando. Y después entonces el libro pasó de manos a manos. Y decía, bueno, también es el deber de un hombre que está en una casa que arde, traer los bomberos. Y tú trajiste el oxígeno con ese libro que ha alejado a la gente que de repente hable todo el día del narco y de la guerrilla. Y leo una novela en la cual la gente pueda inclusive jugar a lo que tú quieras, a Scotland Yard, mira fulanito y eso. Es como un conversation. Pero fíjate una cosa, es como cuando una gente pone una cultura en su casa y dice vamos a hablar de ella. Bueno, mira, en primer lugar yo pienso que una cosa es ser uno como escritor, toca los grandes temas de toda la vida, de la condición humana, el amor, la muerte, el sexo, lo que tú quieras. Me parece que es válido. Las novelas políticas tienen corta vida, siempre tienen corta vida, porque pasa la situación, la circunstancia política, sí, entonces y se hace incomprensible. Se vuelven, mira los mandarines de Simón de Beauvoir, no lo puede uno leer hoy en día. No lo puede leer hoy en día. Pero al mismo tiempo pienso que la novela también refleja a trasluz un poco esa situación, porque el personaje principal de la novela es una persona que tiene que irse a Colombia porque está amenazada, a su marido lo han asesinado, ha sido víctima de un secuestro, finalmente, mal que bien, aunque nunca me lo propuse, pero es que la realidad se te mete por las ventanas, se te mete por todas partes, no hay manera de evitarlo. Y los otros intelectuales, los que no tienen el deber del soldado diario, es decir, del de escribir en la prensa, el de enfrentarse a la oposición, por ejemplo, eso que no es muy venezolano y es muy colombiano y muy español, la tertulia. Yo no sé si todavía existe, pero la tertulia colombiana, la tertulia de los poetas, es decir, el factor político ha destruido eso, lo ha hecho tomar una toma de conciencia, como dirían los franceses. Mira, yo pienso que desgraciadamente ese país nuestro ya se terminó, el que tú conociste se terminó, es decir, el país de los cafés, de las tertulias, de los poetas, de Pardo García, León de Greff con La caspa en la solapa y sus poemas, su pipa, todo eso se terminó. Estamos viviendo un país donde hay una creación importante, porque finalmente tenemos valores universales, tenemos un García Márquez, tenemos un Botero, tenemos un Puyana, tenemos un Álvaro Mutis, tenemos un Patarroyo, que es un gran científico. Tenemos cosas muy buenas, pero lo que va en retraso es el pensamiento crítico, lo que llama el análisis crítico. Fíjate tú el nivel de las críticas que tú has mostrado. Sí. Son críticas de costurero, costurero. Es decir, si yo encontré una persona que me sostuviera, este libro es malo por esto y esto y esto, yo lo acepto. Pero cuando simplemente se utiliza la crítica como una manera de ventilar